Hay hogares donde se respira un silencio extraño, no de paz, sino de algo más pesado, sofocante. Habitaciones donde la tensión se adhiere al aire, donde los niños despiertan con miedo, donde el descanso nunca llega por completo. Muchos lo han sentido, pocos se atreven a hablarlo. Pero quienes han caminado junto a la iglesia en la primera línea de la batalla espiritual saben muy bien lo que significa. Entre ellos estuvo el padre Gabriele Amort, exorcista principal de Roma durante más de 3 décadas. Él enfrentó al mal no como mito, sino como realidad palpable. Y en esa larga lucha descubrió una verdad profunda. El demonio teme la palabra de Dios más que a cualquier oración de exorcismo, más que a cualquier símbolo. Cuando la escritura es proclamada en voz alta con fe, los demonios tiemblan. No toda palabra de la Biblia hiere al enemigo con la misma fuerza. Hay versículos concretos, cargados de poder, que golpean en el corazón mismo de las tinieblas. El padre Amort lo vio con sus propios ojos. Este mensaje revelará 5 de esos versículos, palabras que el enemigo no puede resistir, palabras que recuperan territorio y restauran la paz. Antes de comenzar, muchos creyentes han encontrado útil consagrar su casa, aunque sea con un sencillo acto de fe, una oración escrita en silencio: Señor Jesús, reina en este hogar. Ese puede ser el primer paso para reclamar Tierra Santa. No fue un hombre de espectáculos ni de titulares, pero tras los muros de Roma, el padre Gabriele Amort se convirtió en un nombre conocido tanto en el cielo como en el infierno. En decenas de miles de enfrentamientos con lo demoníaco, descubrió un patrón escalofriante: cuando ciertos pasajes de la Escritura eran proclamados, los demonios reaccionaban con violencia, gritos, temblores o huida inmediata. No eran palabras mágicas. Eran verdad. Autoridad divina pronunciada con fe. Satanás teme mucho más la palabra de Dios que cualquier ritual, solía afirmar el padre Amort, especialmente cuando es proclamada por alguien que verdaderamente cree. El diablo no huye de los títulos. Huye de la verdad dicha con convicción. Y en su ministerio, hubo versículos que el enemigo temió más que a ningún otro. Esos son los que ahora serán revelados. El enemigo en la habitación. Existen hogares donde el miedo flota en el aire, donde la inquietud nunca se marcha, donde los niños despiertan aterrados y las relaciones se rompen sin razón aparente. Y, sin embargo, muchos lo descartan. Lo llaman estrés, casualidad, mal carácter o simplemente la vida. Pero quienes han acompañado a la iglesia en la batalla espiritual, como el padre Amort, saben que no es así. Él repetía a menudo que la mayor arma del enemigo no es la violencia, sino la invisibilidad. Según su experiencia, el demonio prefiere pasar desapercibido, operar en silencio, disfrazar su presencia de normalidad hasta que el daño está hecho. Hay casas, incluso entre los fieles, donde se le ha dado espacio a la oscuridad. No por medio de rituales, sino a través de concesiones sutiles, el entretenimiento que se permite entrar, las palabras de ira pronunciadas, la amargura nunca confesada. Parecen inofensivas, pero en el ámbito espiritual son puertas abiertas. Y cuando una puerta se abre, algo siempre entra. El padre Amort advertía que la opresión suele comenzar con el silencio, un silencio espiritual, sin palabra, sin oración, sin consagración. Pero la buena noticia es esta: lo que ha sido permitido puede ser expulsado. Y los próximos 5 versículos lo han hecho una y otra vez. Son las escrituras que más teme el infierno. A lo largo de su ministerio, el padre Amort descubrió un patrón claro: ciertos pasajes provocaban las reacciones más violentas en el enemigo. No eran elegidos al azar. Llevaban consigo una fuerza que el demonio no podía soportar, verdad pura, dicha con autoridad. Estos eran los versículos que usaba con frecuencia, los que los demonios odiaban más. Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Isaías 54 horas y 17 minutos, ningún arma forjada contra ti prosperará. 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor.
Lucas 10:19, les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Mateo 18:18, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. No son palabras de consuelo solamente. Son mandatos que el infierno no puede ignorar. Y en los próximos momentos, cada versículo será desplegado para que cualquier creyente, en cualquier hogar, pueda empuñarlos con confianza. ¿Por qué? Porque estas escrituras llevan un poder inusual. No todos los pasajes producen temor en lo demoníaco, pero esto sí. Y la razón no está solo en las palabras, sino en su peso. La escritura no es tinta sobre papel. Es aliento. Es espada. Hebreos 4:12 lo declara con fuerza, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. El padre Amorth recordaba con frecuencia a los sacerdotes que los demonios no temen los objetos santos a menos que se usen con fe. Lo mismo sucede con la palabra. Cuando estos versículos son proclamados con fe y obediencia, se convierten en armas reales, cortan las mentiras, rompen maldiciones, silencian acusaciones y expulsan tormentos. Desenmascaran las ilusiones del diablo, proclaman su derrota y, sobre todo, le recuerdan la victoria de Cristo. Estas 5 escrituras no solo consuelan al creyente. Infunden terror en el enemigo porque cargan con el peso de la autoridad divina. Una autoridad dada no solo a los santos, sino a todo creyente que se atreva a proclamarlas. Y ahora, una por una, estas armas serán colocadas en tus manos. Santiago 4:7, la estrategia en 3 pasos que el infierno más teme. De todos los versículos que utilizaba el padre Amorth, Santiago 4:7 era uno de los más poderosos. No por su belleza poética, sino por su claridad, su orden y su mandato, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Este pasaje ofrece una estrategia espiritual en 3 pasos que el enemigo no puede ignorar. Sométete a Dios. Todo comienza aquí. El creyente debe regresar bajo la autoridad divina. Esto significa arrepentimiento, humildad y obediencia. Nadie puede mandar al enemigo si antes no se somete al señorío de Dios. Resistid al diablo. La resistencia no es pasiva, es firme, es verbal, es un acto de desafío espiritual. El padre Amorth enseñaba que el creyente debe hablar contra el enemigo, proclamar la verdad, renunciar a la mentira y rechazar el miedo. Él huirá. No es una sugerencia, es una promesa. Cuando hay verdadera sumisión y resistencia, la huida está garantizada. Santiago 4:7 revela una verdad demoledora: Satanás no huye de emociones, sino del orden divino. Por eso este versículo provoca tormento en lo demoníaco, le arrebata su terreno y lo expulsa. Y esto es solo el comienzo. El siguiente versículo hiere igual de profundo. Isaías 54 horas y 17 minutos, la promesa que rompe todo ataque. Algunos versículos protegen, otros declaran guerra. Isaías 54 horas y 17 minutos hace ambas cosas: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. El padre Amorth solía llamar a este versículo un documento legal en el mundo espiritual. No es un consuelo poético, es una garantía de alianza. Cuando se proclama con fe, habla directamente contra cada ataque espiritual: ansiedad, confusión, enfermedad, maldiciones generacionales, divisiones familiares. La Escritura los nombra armas y proclama que ninguna triunfará. Pero no se detiene ahí, te da autoridad para responder. Condenarás toda lengua. El creyente no solo es protegido, sino también empoderado, puede romper palabras de juicio, silenciar acusaciones del enemigo. Y la última línea lo sella todo: esta es la herencia de los siervos del Señor. No es privilegio de unos pocos, pertenece a todo aquel que pertenece a Cristo. El padre Amorth vio cómo este versículo derribaba fortalezas, no por magia, sino porque recordaba al demonio lo que no puede tocar, un hijo de Dios bajo alianza divina. Por eso sigue rompiendo tinieblas hoy.
2 Timoteo 1:7, el miedo no viene de Dios. Uno de los enemigos más silenciosos en un hogar es el miedo. Entra sigilosamente por la ansiedad, por el silencio, por las pesadillas de un niño o por la angustia de un padre frente al mañana. Pero el miedo no es solo una emoción, es un espíritu. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Tim 1:7. El Padre Amor subrayaba que el miedo, cuando se tolera, se convierte en una puerta abierta, debilita la voluntad, nubla el juicio, seca la oración y, lo peor, invita a la opresión. Este versículo proclama lo contrario, nombra lo que no viene de Dios el miedo y lo que sí viene de Él, poder, la fuerza para ejercer autoridad, amor, el amor perfecto que echa fuera el temor, 1 Jn 4:18. Y dominio propio, claridad, paz, equilibrio. En muchos casos de liberación, el Padre Amor pedía a las familias que declararan este versículo en voz alta sobre las habitaciones de los hijos, sobre los corazones angustiados, sobre las noches inquietas. Y una y otra vez, el miedo se disipaba. Porque las tinieblas saben esto, no pueden permanecer donde se proclama la verdad. Este versículo no es simple consuelo, es confrontación, le dice al miedo que no tiene hogar aquí. Lucas 10:19, la autoridad sobre las tinieblas nos ha sido dada. He aquí, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará, LC 10:19. Estas no son palabras simbólicas, son la transmisión de una autoridad espiritual real, de Cristo al creyente. El Padre Amor recordaba que los demonios saben perfectamente quién lleva autoridad y quién no. No temen a los gritos, temen a los obedientes. No temen a lo emocional, sino a lo ungido. Este versículo no es una súplica, es una declaración. La autoridad ya ha sido entregada, no a santos de vitrales, sino a quienes caminan hoy con Cristo. Lucas 10:19 le recuerda al enemigo su lugar, bajo los pies del creyente. En situaciones de tormento o acoso espiritual, el Padre Amor pedía a las familias proclamar este versículo en voz alta, habitación por habitación, en el nombre de Jesús, piso toda fuerza de oscuridad en este hogar. No por lo que ellos eran, sino por aquel en cuyo nombre estaban. Y cuando se hablaba con fe, la atmósfera cambiaba. Porque el enemigo reconoce una voz que habla desde la autoridad y huye de ella. Mateo 18:18, atar la oscuridad, desatar el cielo. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, Mt 18,18. Este versículo no es poesía, es jurídico. Es la declaración del cielo de que el creyente ha recibido autoridad delegada. El Padre Amor lo llamaba la llave espiritual de cada hogar católico, porque con demasiada frecuencia las familias esperan paz, pero nunca la proclaman, anhelan protección, pero nunca la declaran. Mateo 18:18 enseña que la oscuridad no se va por accidente, debe ser atada en voz alta, y el cielo honra esa declaración. En momentos de agitación espiritual, el Padre Amor guiaba a los padres a recorrer cada habitación orando, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de miedo, confusión y tormento. Desato paz. Desato protección. Doy la bienvenida al Espíritu Santo en este lugar. No era superstición. Era la Escritura en acción. Este versículo recuerda a los fieles que no son inquilinos indefensos, son propietarios espirituales de un espacio que Dios les ha confiado. Y cuando proclaman la palabra, el cielo responde. El silencio invita a la oscuridad, la advertencia del Padre Amort. El Padre Gabriele Amort solía decir, los demonios no temen a un cristiano silencioso. Temen a aquel que proclama la palabra de Dios. En décadas de ministerio vio repetirse un mismo patrón, familias afligidas por miedo, opresión y caos espiritual, pero demasiado temerosas, pasivas o ignorantes para hablar. El silencio, advertía, no es neutral, es un espacio sin reclamar. Y lo que no se reclama para Dios, lo ocupa otra cosa. Le preocupaban especialmente los hogares católicos, llenos de rosarios, crucifijos y sacramentales,
pero vacíos de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra nunca era proclamada. La escritura no basta con exhibirla, hay que declararla. Para Amorth, el silencio frente al ataque espiritual no es humildad, es rendición. Los demonios no huyen porque susurres en el corazón, huyen cuando hablas la palabra en voz alta, con fe en el nombre de Cristo. Su mensaje era claro: recupera tu voz. Llena tu casa con la palabra. El infierno no se queda donde el nombre de Jesús es exaltado. Cuando la Escritura peleó. Su nombre era María Delgado, madre de 3 hijos en San Antonio, Texas. Para muchos, era solo una católica silenciosa, fiel a la misa dominical, con un rosario en el bolso y estampas de santos en la pared. Pero dentro de su hogar libraba otra batalla. Su hijo menor comenzó a despertarse cada noche gritando. Las luces parpadeaban. El aire se llenaba de tensión. Estallaban discusiones por nada. María no sabía qué hacer. Probó con música, terapia, incluso cambiando de habitación. Nada funcionaba hasta que encontró un video donde un sacerdote hablaba de proclamar la escritura en voz alta. Esa noche, con un frasco de aceite bendito en la mano y la voz temblorosa, María recorrió su casa. No gritó. Simplemente proclamó: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. San 4,7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. 2 Tim 1,7. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91. Su hijo durmió en paz por primera vez en semanas. No más gritos. No más caos. ¿Qué cambió? No la casa, sino la atmósfera. Porque cuando una madre se atrevió a hablar la palabra, la Escritura misma luchó por ella. Algunas victorias no empiezan con un milagro, sino con una decisión. El padre Amorth concluía muchas de sus sesiones con un llamado contundente: recupera tu hogar. No dejes la puerta abierta. Porque a través del miedo, la distracción, el pecado o el silencio, muchos habían entregado su terreno, no por intención, sino por inacción. Pero la Escritura muestra el camino: yo y mi casa serviremos al Señor. Jos 24,15. Este no es un versículo decorativo para colgar en la pared, es una línea espiritual trazada en la arena. Un hogar no es santo por sus muebles, sino por la fe que lo llena. Amorth animaba a las familias a recorrer cada habitación y proclamar: esta casa pertenece a Jesús. Ningún mal habitará aquí. Damos la bienvenida al Espíritu Santo. Algunos ungían los dinteles con aceite bendito, otros rezaban el Salmo 91 cada noche como escudo. Eran actos sencillos, pero de propiedad espiritual. En el momento en que un creyente habla con fe, el cielo responde. Y el enemigo sabe que no tiene autoridad donde Cristo reina. Los sacramentos, armas que el diablo no puede imitar. Para el padre Amorth era evidente: el diablo se burla de las palabras, pero tiembla ante los sacramentos. Lo había visto con sus propios ojos. Mientras las oraciones incomodaban, era la Eucaristía la que provocaba gritos. Mientras los mandatos causaban reacción, era la confesión la que cerraba puertas para siempre. Porque los sacramentos no son símbolos, son realidades espirituales en las que el cielo invade la tierra con poder divino. Amorth enseñaba que la Eucaristía no es solo comunión, es el cuerpo vivo de Cristo, y los demonios no pueden permanecer donde Él está presente. La confesión no es solo perdón, es un tribunal de misericordia donde se rompen los reclamos legales del enemigo. El agua bendita no es tradición, es proclamación de identidad bautismal que reclama el espacio para Cristo. La unción con óleo bendito no es superstición, es consagración, separar un hogar para Dios. Lo que más temía Amorth no era el poder demoníaco, sino a los católicos que olvidan lo que tienen en sus manos. Porque el diablo no puede falsificar un sacramento, no puede imitar la gracia auténtica, y no puede quedarse donde Cristo es realmente recibido, confesado, adorado e invocado. El arma más grande contra la oscuridad ya está en manos de la Iglesia.
Los padres son guardianes, custodios de las fronteras espirituales del hogar. El padre Amorth solía decir, el exorcismo más importante que muchas familias necesitan es un padre o una madre que proclame la palabra, vigile la puerta y bendiga a sus hijos. En el hogar, los padres no son solo proveedores, son guardianes espirituales. Deciden qué entra y qué debe ser expulsado, qué se tolera y qué se consagra. Muchos de los casos que el padre Amorth presenció comenzaron con pequeñas concesiones, programas impíos sonando de fondo, símbolos ocultistas usados como decoración, resentimientos y pecados no confesados que echaban raíces en silencio. El enemigo no necesita una invitación completa, solo una rendija en la puerta. Pero esa misma puerta que un día se dejó abierta puede cerrarse de nuevo. Cuando un padre bendice a sus hijos en voz alta, rompe maldiciones. Cuando una madre recorre los pasillos susurrando la escritura, silencia el miedo. Cuando los abuelos rezan el rosario por su familia, mueven el cielo a la acción. La iglesia no carece de santos, pero todo santo comenzó en un hogar donde alguien luchó por la luz. El padre Amorth llamaba a esto custodia espiritual, no ruidosa, no dramática, sino diaria, intencional y santa. Y sigue siendo eficaz hoy. El padre Gabriele Amorth lo vio demasiadas veces, el enemigo rara vez derriba la puerta de golpe. Él espera. Espera el silencio. Espera que los creyentes se cansen, se vuelvan pasivos, distraídos, que dejen de proclamar la palabra. Si tú guardas silencio, advertía Amorth, el infierno no lo hará. Pero tú no eres impotente. No estás solo. No estás sin voz. Las mismas escrituras que hicieron gritar a los demonios en su ministerio son las que tú tienes ahora en tus manos. Son tu espada, tu escudo, tu herencia como hijo de Dios. Y este es el momento de actuar. Recorre tu casa. Proclama la palabra en voz alta. Unta de aceite bendito tus puertas. Bendice a tus hijos. Declara que Jesús es Señor de este hogar. Porque cuando hablas con fe, la oscuridad no puede quedarse. Si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, no guardes silencio. Escribe en los comentarios, Señor, esta casa te pertenece. Deja que la palabra de Dios inunde esta sección como incienso que sube al cielo. Dale me gusta a este video si te habló. Compártelo con alguien que esté bajo ataque espiritual. Suscríbete a Living Catholic Faith para recibir cada día mensajes como este, profundos, raros y enraizados en la verdad. Porque cuando un creyente habla con autoridad, las puertas del infierno no solo tiemblan, se derrumban.